Lo primero sería ejecutar el programa y yo lo voy a ir ejecutando al mismo tiempo que voy enseñando el código por bastante tiempo, ya que es demasiado largo explicar ambos juntos. Entonces se despliega el menú principal. Este menú principal fue creado a través de un do while con un switch adentro. ¿Cómo funciona? El do ejecuta el switch, todos sus casos, case 1, case 2, hasta el case 5, que son las 5 opciones pedidas, y se finaliza sacando el while a la condición de que la variable declarada para ingresar al menú, o sea, op opción, sea diferente de 5. Y incluye en el default que si no se selecciona ninguna de las 4 de las 5 opciones, le indica al usuario que no es válida el número ingresado. Si él escogiera, por ejemplo, opción 7, debería decirle que esta opción no es válida, que escoja otra. Posteriormente, si él escoge la primera opción, empieza a recorrer ya. Dentro del switch, en la primera opción, el case 1, se le pide al usuario que digite un número entero positivo, y se empiezan a crear los primeros filtros manuales que se nos pedían en el programa. Si se ingresa un decimal, el programa debería decirle que no es un número entero. Como se muestra aquí, no es un número entero. Si él ingresara un número negativo, igualmente debería aparecer que no es válido. Así hasta que el usuario digite un número dentro de la opción que sí sea válido. Por ejemplo, 2. Estas restricciones, como la selección de números, son todo a través de un if anidado. Pasa por el primer filtro, donde verifica que se entra la regla de la cajita de la división, donde si su residuo es 1 y su resultado es 0, se toma como entero. Puede pasar. Pasa al segundo filtro. El número 1 tiene que se sesga por el medio de que le dijimos al programa en el if que su condición es que si número 1 es menor que 0, o sea, los negativos, tiene que pedirle al usuario que digite un número positivo. Si logra pasar ambos filtros, el número ya entra en el else if, donde se le pide la condición para ver si es par. Se utilizó la misma medida que para ver si era entero. Si el residuo de su división es 2 y su resultado es 0, pasa como un número entero. Caso contrario, el else ejecuta y le dice que es un número impar. Se termina el switch en su respectivo break y pasamos al case 2. Aquí se tenían que pedir dos números, la base de la potencia y el límite del exponente. Ambas variables pasan por los dos filtros ya antes mencionados, solamente que esta vez no están anidados porque no era necesario. Y se usa un if simple. Se le pide que verifique la condición, caso contrario, manda el mensaje. Se repite para el número 2 también, que es el límite. Y al proceder el programa, una vez pasó filtros en ambos números, entrar al for. ¿Por qué usamos un for? Porque la instrucción decía que se debía desplegar una tabla donde se empezara a contar las potencias. Se inicia el for con la variable i en 0, pero todavía sigue siendo válido para potencia. Un número elevado a 1, entonces el for se inicia desde 0 hasta el rank, hasta el límite superior. Después de eso va contando de 1 en 1. Se crea la opción de la matriz a través de una función mat prediseñada que es pow, y le decimos que la base de la potencia va a ser siempre el límite inferior y el límite inferior va a ser el conteo de i. Se imprime en la tabla y se crea, como se muestra aquí. Número de potencia 2, 6, y aquí se muestra la tabla de 2 a cada potencia. Comprobado esto, pasamos al caso 3, los primos, el ejercicio más difícil de la tarea, porque anidar tanto un for con un if
Y lo mismo, se incluían los dos números, se sesgaban para que pasaran ambos filtros y una vez ya eso te pasaba a ejecutar el verdadero proceso del programa. ¿Cómo se hacía? Se iba un contador for y un contador manual inicializado por el programador. Se iniciaba esta variable en cero porque es el que iba a contar el total de decimales y después se entregaba el for. El for que le decíamos que iba a recorrer ambos números pedidos, el inferior y el superior. Posteriormente inicializábamos una variable booleana a la que denominé primo y la inicialicé en false. ¿Para qué? Para que todo este proceso de sesgar si es primo o no es primo se hiciera atrás del programa y no se imprimiera adelante. Se inicia el for, donde le decimos que los números primos empiezan desde 2 a través de j y va comparando. Una vez hecho esto, mete ese sesgo en el if y el if va a ir diciendo primo, no primo. Los primos los envía al siguiente if donde los cuenta y ya solamente va a imprimir el contador manual que iniciamos nosotros. Entra el caso 4, donde ya era el submenú de la calculadora. El submenú se hace igual que el menú principal, un do while. Y se empiezan a hacer las operaciones básicas. Se le pide al usuario que ingrese los números. Aquí no hay filtros porque se tienen que aceptar todo tipo de números. Antes de eso, los primos, que no lo hice. 3. El límite inferior sería 2 y el límite superior sería 100. Ahí nos tira total de números primos en el rango de 100. Ahora entramos a la calculadora. Selecciono una opción del submenú. Hacemos una suma que va a ser 2, 3, 5. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí fue un poco enjuague y repeat. Enjuague y repite. Se pedían las dos variables y se hacían todas las operaciones básicas, salvo en la división, donde sí se agregó un sesgo de que si el denominador era 0 no se debería ejecutar, tal como se muestra aquí. El numerador sería 2, si le ponemos 0 aquí, nos pide que ingresemos un número diferente de 0 y estarían todas las condiciones del programa realizadas. Al darle la opción 5 retorna al menú principal y si se quiere salir, pues se le vuelve a dar 5 y se ejecuta, tal como se pide con un mensaje de despedida. Y eso sería todo.